cordial saludo. A partir de este video se realizará la sustentación de trabajo de grado denominado Comprendiendo las experiencias de deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años en una institución educativa de la Vereda La Cruz, Nariño. Los autores somos Erika Patricia Molina Herrera, Mónica Marcela Rollave y quienes habla Jenny Venegas Almonacid. La docente asesora es Irma Joen Huertas Ramírez. En cuanto al problema de investigación, es el aumento de la deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años en la institución educativa en la vereda La Cruz Nariño. Esto se ha evidenciado un aumento significativo en la deserción escolar en adolescentes en el rango de 15 a 17 años, situación que representa una problemática social y educativa de gran relevancia. Este fenómeno ha afectado directamente la trayectoria académica de los estudiantes y limita sus oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. La deserción escolar en este contexto rural está asociada a diversos factores, entre los que se destacan las condiciones socioeconómicas desfavorables, la necesidad de los adolescentes de incorporarse tempranamente al trabajo, a la vida laboral y el escaso acompañamiento familiar. También se encuentra la falta de motivación académica, las dificultades de acceso a la educación y la distancia de la institución de sus hogares y también la limitada conectividad. Asimismo, también se identifican factores institucionales como metodologías poco contextualizadas y recursos educativos insuficientes. También el incremento de esta problemática no solo ha impactado a los estudiantes y sus familias, sino también que afecta el desarrollo comunitario como tal. Asimismo, también se realizó una pregunta de investigación, el cual es cuáles son las experiencias de deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años en una institución educativa de la vereda La Cruz Nariño. Las preguntas orientadoras que surgieron son cómo indagar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales sobre la deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años, cómo aplicar instrumentos de recolección de información en adolescentes de 15 a 17 años, deserción escolar sobre una institución educativa de la vereda La Cruz Nariño. También, por último, cómo analizar la información recolectada sobre la deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años en una institución educativa de la vereda La Cruz Nariño. Como objetivo general es comprender las experiencias de deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años en una institución educativa de la vereda La Cruz Nariño. Los objetivos específicos, como primer lugar, es indagar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales sobre deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años. El segundo es aplicar instrumentos de recolección de información en adolescentes de 15 a 17 años sobre la deserción escolar en una institución educativa vereda La Cruz Nariño. Como tercero y último, analizar la información recolectada sobre deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años en una institución educativa de La Cruz Nariño. En cuanto a la justificación, la presente investigación ha sido importante dado que la educación es un derecho fundamental y una herramienta esencial para la equidad social. Se abordó el fenómeno de la deserción escolar que permite visibilizar las condiciones estructurales y sociales que lo han originado, tales como la pobreza, la falta de acompañamiento familiar, la baja motivación académica y la necesidad de los adolescentes de vincularse al trabajo informal. La presente investigación se realizó en una perspectiva social y educativa, ya que busca dar voz a los adolescentes, permitiendo comprender sus experiencias, percepciones y significados frente a la deserción escolar. Al centrarse en sus relatos, la investigación aportará información valiosa para el diseño de estrategias de prevención y permanencia escolar, ajustadas a las realidades del contexto rural. En cuanto al marco referencial, se tomaron 10 antecedentes, los cuales fueron 5 nacionales y 5 internacionales, los cuales en su gran mayoría son artículos científicos derivados de procesos investigativos de diferentes programas académicos, que tienen como fundamento el tema de deserción escolar. Esto obviamente fue súper importante para nosotros podernos sustentar y los cuales se aportaron a la investigación. En cuanto al marco teórico, utilizamos la teoría ecológica del desarrollo humano. Uriel Bonfrenbrenner consiste en un enfoque ambiental sobre el derecho individual a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. El método que se utilizó fue el cualitativo, por medio de Hernández Ampieri, que tiene un enfoque valioso en las ciencias sociales y humanas para comprender la complejidad de los fenómenos sociales y los humanos. El tipo de investigación que se utilizó fue la fenomenológica, que busca estudiar las estructuras de la conciencia y los fenómenos tal como se presentan mediante un método riguroso. En el marco legal, nos basamos en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 44, 67 y 68, los cuales abordan el tema de la educación. La Ley 115 de 1994, que es la Ley General de la Educación, la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia,
la política de permanencia escolar y el manual de convivencia institucional. Mi nombre es Erika Patricia Molina. Yo les voy a hablar sobre el capítulo número 3 de la investigación que corresponde al marco metodológico del proyecto. Como dijo mi compañera Jenny, para esto se tomó el sustento teórico del doctor Uriel Bronfeld-Bennett, que es la teoría ecológica del desarrollo humano, la cual permite entender el fenómeno desde la interacción entre el individuo y los distintos sistemas que lo rodean. Este proyecto se desarrolló en un enfoque cualitativo, ya que el interés principal no fue medir variables, sino comprender las experiencias, las percepciones, significados y vivencias desde los propios participantes, en este caso los adolescentes de la Vereda de la Cruz, de rango de edad entre los 15 y 17 años de edad, pues ellos son los que atribuyen a la deserción escolar su propia realidad, su propio contexto y sus propias vivencias, lo cual va a posibilitar una comprensión profunda, también contextual y también humana de la deserción escolar, aportando así información valiosa para la formulación de nuevas estrategias de acompañamiento y para la prevención desde una mirada integral y centrada en los participantes. El tipo de estudio fue de carácter fenomenológico, ya que se centra en comprender las experiencias vividas de los adolescentes, tal como ellos la perciben, sienten y significa para ellos, sin imponer interpretaciones externas o vagas. Este tipo de estudio es pertinente porque el fenómeno de estudio de deserción escolar en adolescentes de 15 a 17 años no puede entenderse únicamente desde cifras o estadísticas, sino desde las experiencias personales, emocionales y sociales de los adolescentes, ya que ellos han vivido este proceso. La fenomenología se relaciona directamente con la teoría ecológica de Urie, ya que ambas miradas reconocen que la experiencia humana está influida por múltiples sistemas interrelacionados. Entonces, mientras la fenomenología permite comprender cómo viven los adolescentes la deserción, la teoría ecológica ayuda a explicar desde qué contexto se construyen esas experiencias. Se utilizó la entrevista a profundidad, dado que esta permitió orientar el diálogo, pero al mismo tiempo dar la libertad a los participantes para que expresaran sus experiencias, sus emisiones, sus opiniones y también sus sentimientos frente a la escuela y frente a su proceso educativo. A través de la entrevista a profundidad se recogieron relatos que permitieron identificar cuáles son los sentimientos, cuál es la desmotivación, la frustración y la falta de apoyo, en algunos casos también la resignación, los cuales son elementos clave para comprender el fenómeno de la deserción escolar o la desmotivación a seguir el proceso educativo. La población estaba conformada por 50 estudiantes de entre los 15 y 17 años de edad, pertenecientes a la institución educativa de la Vereda de la Cruz en el departamento de Nariño, que cursaban más o menos básica, secundaria y media académica en un contexto rural caracterizado por las condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad alta. Este contexto fue clave para comprender cómo las dinámicas familiares, escolares y comunitarias influyen en la permanencia educativa de los estudiantes. La muestra fue de 10 participantes que seleccionamos de manera intencional y no aleatoria, ya que el interés principal no es la cantidad de participantes ni tampoco la generalización de los resultados, sino la profundidad y la riqueza de las experiencias vividas de los adolescentes. Por esta razón, la selección de la muestra se realiza de manera intencional, buscando participantes que hayan experimentado o evidenciado directamente el fenómeno de estudio, que en este caso es la deserción escolar, ya que el objetivo del estudio no era tampoco representar estadísticas de una población, sino más bien comprender la profundidad de las vivencias, percepciones, sentimientos y significados que los adolescentes atribuyen al abandono escolar. El muestreo es por conveniencia, ya que esta es coherente con el enfoque que estamos manejando y permite seleccionar adolescentes que estaban disponibles o dispuestos a participar en este estudio. Y además cumplía con los criterios fundamentales de haber vivido o evidenciado la experiencia de deserción escolar dentro de la institución educativa de la Vereda La Cruz de Nariño. El rango de edades son adolescentes de 15 a 17 años, ya que esto era uno de los criterios para la investigación del estudio. El contexto es la institución educativa rural de la Vereda La Cruz en Nariño. Finalmente, para este capítulo se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas fundamentales, como lo son el consentimiento informado, la confidencialidad de la información, el respeto por la dignidad y los derechos de los participantes. Así se les garantizó un proceso investigativo con ética y responsable. En la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, en el artículo 5, dice que en toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar personal.
Capítulo 4. Análisis de los resultados. El análisis de la información se realizó mediante microanálisis, codificación abierta y codificación axial. A través de este proceso identificaron códigos, categorías, familias y relaciones significativas que permitieron comprender el fenómeno de la deserción escolar de manera integral. A continuación presentaré los principales resultados obtenidos del capítulo número 4. Los resultados de la investigación evidenciaron que la deserción escolar es un fenómeno complejo y multifactorial, que no solo responde a una causa única, sino a la interacción constante de factores como lo son los familiares, los escolares y los contextuales. A partir del microanálisis y la codificación abierta se identificaron diversas experiencias asociadas al malestar personal y académico, como la desmotivación escolar, la baja autoestima, el estrés académico y los sentimientos de exclusión. Estas experiencias afectan directamente el interés de los adolescentes por continuar sus estudios. En relación a la categoría familia, la codificación axial permitió evidenciar que la falta de apoyo familiar, la violencia intrafamiliar y la ausencia de figuras parentales influyen negativamente en la motivación académica y en la permanencia escolar. Por el contrario, cuando existe acompañamiento emocional y apoyo familiar, se fortalecen factores protectores como es la motivación y la construcción del proyecto de vida. Con respecto a la categoría de la escuela, los resultados muestran que esta puede desempeñar un rol ambivalente. Experiencias como el bullying, la burla, la exclusión y la falta de acompañamiento institucional generan desmotivación y estrés escolar, favoreciendo así el bajo rendimiento y el abandono educativo. Sin embargo, cuando la institución brinda apoyo, orientación y relaciones significativas, se convierte en un espacio protector que promueve la permanencia escolar. En cuanto al contexto, ya sea social o económico, se evidenció que las carencias económicas, la necesidad de trabajar para ayudar a sus padres o la normalización de la violencia influyen de manera indirecta en la decisión de abandono de la escuela. Estas condiciones limitan la proyección de un proyecto de vida de los estudiantes o refuerzan la deserción como una alternativa frente a las dificultades económicas diarias y las dificultades sociales que se ven en el contexto. Como conclusión final de este capítulo, los resultados de la investigación evidencian la necesidad de fortalecer los factores protectores en los entornos, ya sean familiares, escolares o comunitarios, así como de implementar estrategias de acompañamiento psicosocial que favorezcan la permanencia escolar de los adolescentes y tener nuevas políticas públicas en los contextos de vulnerabilidad como son las zonas rurales. En cuanto a las discusiones, los hallazgos de la presente investigación permiten comprender la deserción escolar como un fenómeno complejo y multifactorial, resultando de la interacción constante entre factores familiares, escolares y contextuales, más que como una decisión individual o aislada del adolescente. A partir del análisis de las experiencias narradoras por los participantes y contrastadas con la teoría ecológica del desarrollo del Brown Farmer, se evidencia que los procesos de bajo rendimiento académico y abandono escolar se configuran progresivamente dentro de los distintos sistemas que rodea al individuo. Como conclusiones, un punto de vista muy importante es comprensión de las experiencias vividas de la deserción escolar. A partir del desarrollo del proceso investigativo, se concluye que la deserción escolar en los adolescentes participantes no responden a una causa única, sino la interacción constante de factores familiares, escolares y contextuales, que influyen de manera directa en el bajo rendimiento académico y en la permanencia dentro del sistema educativo en coherencia con el objetivo general del estudio. Se logró comprender cómo las experiencias emocionales, relacionales y sociales vividas por los adolescentes inciden en su decisión de continuar o abandonar la escuela. Asimismo, se concluye que el entorno escolar influye de manera significativa en el bajo rendimiento académico y la deserción. Las experiencias del bullying, exclusión, estrés escolar y la falta de atención institucional debilita el vínculo del adolescente con la escuela, afectando su sentido de permanencia y su interés por el aprendizaje. Sin embargo, la presencia del docente comprometidos, el acompañamiento escolar y el apoyo institucional emergen con elementos claves para fortalecer la motivación académica y la continuidad educativa.